de eventos, ¿no? Sí. Accidentes automovilísticos y demás. Hay que tener bastante precaución. Sí, el día lunes y el día martes se presentaron accidentes en este sector y ya vemos que ya están aquí, ya los comerciantes están vendiendo sus productos, tomates, pimientos, mandarinas, buenos días, plátanos, ajos. Ajo de Ambato, dice. Ajo de Ambato, dice, ¿no? Es Ambato. Así es, vienen acá a comercializar sus productos, invitarles a que ustedes puedan venir, puedan apoyar a la gente. Si usted no quiere pagar IVA, ¿a quién hay que comprarle, Anita? A los comerciantes de aquí, del país, ¿no? Entonces, vengan, aprovechen que están aquí y de pasito se van preparando ya para este feriado. Van haciendo la canastica para el fin de semana. Siguiente semana, lunes y martes, empieza el feriado. 12 y 13, lunes y martes de feriado. Y miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Así es. Y ya que estamos por acá, ya estamos llegando al... Gracias. Buenos días. Seguimos viendo los productos. Aquí está en la feria de las papas. Papas, de verde, maduro, podemos ver también que están ya vendiendo y la gente ya está llegando a comprar también. Actualicemos las noticias. Vamos a las noticias locales. Justamente el día de ayer, ¿no? Se hizo un allanamiento y se decomisó material de minería ilegal. Esto tras un esfuerzo por combatir las actividades de minería ilegal en la región. Las Fuerzas Armadas habían llevado una operación de control de armas, municiones y explosivos en la zona minera del norte del país. También se logró el decomiso de una variedad de equipos y materiales como motosierras, moladoras, quintales de cemento, saquillos de material aurífero, lo que indica que esta operación ilegal era de gran magnitud. También se incautaron 2 poleas químicos con frascos de químicos, ¿no? Equipo de comunicación que tenían para comunicarse, tenían 7 radios Motorola y otros materiales necesarios para esta actividad minera. Entonces, vemos que ya se realiza esta incautación en la provincia de Imbabura y dan paso también a ese control, ¿no? Este control que están llevando a cabo las fuerzas del orden. Esa es una noticia nacional, Anita. Una noticia local también que sucedió hoy en la madrugada, en la mañana más bien, del día de hoy. Dice, en el barrio Imbaquí de la comunidad de Peguche, un auto fue robado, pero afortunadamente gracias a los comuneros se logró atrapar al supuesto ladrón también, porque aquí lo colocan, ¿no? Hay fotografías que ustedes pueden ver de cómo quedó el automóvil, pueden ver en nuestra página como APAC TV. Nuestro compañero Edison estuvo justamente en el sitio. Ustedes pueden ver cómo quedó realmente el auto y enterarse, ¿no? También de lo que va pasando y tomar esas medidas de seguridad. Siempre estar unidos, es la ventaja de estar en comunidad y en territorios quichuas. La gente siempre está unida a cualquier tipo de eventualidad. Así es, estamos organizados y justamente ayer estábamos en Peguche y estaban dando a conocer, ¿no?, cuáles serán las medidas que van a tomar en caso de que exista algún tipo de actividad como esta. Entonces vemos que ya están aplicando la justicia propia y seguiremos también informando acerca de ese caso en nuestras redes sociales. Con esta información vamos ya a información nacional y aquí tenemos, debido a las fuertes lluvias que se registraron en esta madrugada del 9 de febrero, moradores de la comunidad de Pimpihuasi, dice, de la parroquia de Calderón, en Puerto Viejo, resultaron afectados por el desborde de la quebrada de El Tigre. Vemos que las lluvias no paran, ¿no? Aquí en Otavalo parece que
más o menos ha dejado de llover, pero en otros sectores del país sigue la lluvia y están afectando, creando inundaciones. Esto por el fenómeno del Niño. Así es, el fenómeno del Niño ya se ha hecho presente en diversos puntos. Esmeraldas también hace unos días nos reportaban que estaban oficinas, Melissa, oficinas con el agua hasta casi los tobillos. Entonces sí era impresionante el nivel de lluvia que está cayendo allá en el territorio esmeraldeño. Así es. Ahora démonos un saltito a la Asamblea Nacional. Ustedes recordarán que el viernes la Asamblea Nacional negó el aumento del IVA. Sin embargo, unas horas, minutos después, el presidente envió un veto parcial en el que decía, ¿no?, que el IVA tiene que subir al 13% de manera permanente y de manera temporal al 15%. No puede pasar del 15% ni puede bajar del 13%. Ese veto parcial lo estarán debatiendo hoy en la Asamblea Nacional. Lo que se necesita para rectificar lo que ya habían aprobado en la Asamblea el día martes, es decir, para que no se aumente el IVA, necesitan 92 votos. Para aprobar el veto parcial enviado por el presidente, pues se necesitan 70 votos. Eso estará ocurriendo hoy y también estaremos informándoles, dándoles más detalles acerca de este hecho en la Asamblea. También, reiteramos que estamos subiendo a la calle, no recuerdo el nombre de esta calle, pero estamos ya llegando realmente a donde se va a realizar el evento del Paucar Raimi Montserrat 2024 en su segunda edición, así que pueden ver que hay muchos vehículos estacionados, además de que hay la feria de papas que pudieron ver a su momento. Entonces ahorita ya está todo tapado, ¿no? Sí, está sellado, perdón, está cubierto. Tapadito, ajá. Y ya se ve la tarima también que está ahí. Por ahí sí pueden ver, los que puedan alcanzar a ver, ahí está un poquito de zoom para que ustedes puedan ver también la tarima lista. Desde hoy a las 7 de la noche, ¿no? Estará presentándose el grupo Ñucanchiñán, Rima, y Manamaimanda y Juyanis estarán presentándose aquí en este lugar. Así es, y justo hoy en la mañana estaba revisando también la información y me encontré con el famoso caso Encuentro, ¿no? Que estaba como muy a viva voz hace algunos días, y es que capturaron a Hernán Luque Lecaro, quien es procesado por el caso Encuentro y que involucra toda esta red, ¿no?, de corrupción en las empresas públicas. Él fue capturado en Argentina. Esas son las noticias con las que hoy nos despertamos. Vamos también a ver otra noticia que es para ustedes importante. Si tal vez no va a venir a Otavalo o no se va a quedar aquí en la región sierra y va a viajar a la costa, pues informarles que hay playas sin toque de queda para disfrutar el carnaval. Y las playas son los destinos que más visitamos, ¿no?, que más visita la población. Entonces, para este feriado, a pesar de que está todo este tema de la inseguridad y todo, no habrá toque de queda en algunas playas. Qué bueno saber eso, pero asimismo también se cancelaron algunas celebraciones de carnaval, como es en Pimampiro y en Guaranda. Tenemos el reporte. Para abrir un paréntesis aquí, nuestro compañero Edison en este momento se encuentra haciendo la cobertura de cómo están aplicando la justicia indígena al individuo que fue capturado en Peguche. Entonces ustedes pueden sumarse a esa transmisión también e informarse también cómo se está llevando a cabo, por qué se está suscitando este hecho acá en Peguche, justamente en estos tiempos de Pauco, en estos tiempos de fiesta. Los invitamos a que compartan también tanto nuestra transmisión como la que nuestro compañero Edison se encuentra realizando en este momento en Peguche. Así es, para que conozca más detalles y cuáles serán las resoluciones. Tal vez deben estar en asamblea comunitaria para ver qué resolución se va a tomar acerca de este caso.
Así es. Y retomando el tema, ¿no? de las playas que no tienen toque de queda, están las playas de Muisne en Esmeraldas, la playa de Jama en Manabí, también Puerto López en Manabí. También está la playa de San Vicente en Manabí, Jaramijó también en Manabí. Estas son las playas que están sin toque de queda y que ustedes pueden disfrutar. Así es, amigos y amigas. Si no, pues también pueden venir acá a Otavalo y disfrutar de todas las actividades. Otavalo, Ibarra, Cotacachi, hay una agenda bastante amplia de actividades. Bueno, hay personitas que nos están escribiendo y nos están comentando. Ahorita voy a darles lectura en un momentito mientras les comentamos, ¿no? Que Edison está transmitiendo esta aplicación de justicia indígena en Peguche, así que pueden también acompañar a Edison durante esta cobertura. Un hecho que sucedió en el barrio Imbaquí, en la comunidad de Peguche, un auto robado. Bueno, entonces gracias al apoyo de los comuneros, el ladrón fue aprehendido. Eso, entonces la importancia de la aplicación de esto también es como un acto de presencia de los compañeros comuneros. A ver. Así es, demostrar que existe la organización comunitaria, ¿no? Para hacer frente a este tipo de actos delincuenciales que en las comunidades no es que están libres de este tipo de actos, pero vemos la organización de la comunidad y también el cuidado que se debe tener. Así es, tenemos saluditos, Meli, ahorita voy a darles lectura. Dice, saludos desde Colombia, excelente transmisión, gracias por estar presente. Cuéntanos, ¿ustedes van a llegar al Paucar, aunque sea el fin de semana, o van a estar mirando nuestras transmisiones? Dice Cilia Cortés, saludos desde España. España se ha unido a nosotros en esta hermosa mañana, gracias por estar presentes junto al informativo mañanero de APAC. Sí, así es. Vamos a ver ya cómo está el espacio para mañana, para este concierto, ¿no? La noche de gala del Paucar Raimi Montserrat. Ya están armando las tarimas, una tarima bastante grande, ¿no? Sí, nos vamos a mover, sí. Mientras tanto vamos actualizando con las noticias, mientras hacemos este recorrido para que ustedes puedan ver cómo está el espacio acá en Montserrat. Así es, vamos con las noticias y ustedes también saben que ya se aprobó la ley del Tratado de Libre Comercio con Ecuador, este acuerdo bilateral, este acuerdo comercial que establece que los productos que ingresarán a Ecuador estarán con un 0% de aranceles. Más de 4.600 tipos de productos chinos que ingresarán a Ecuador, como ya les había dicho, tendrán el 0% de aranceles. Tras esta ratificación del TLC con China, la degradación arancelaria aplica de forma inmediata en más del 60% de productos chinos, mientras que en otros se hará a mediano y largo plazo. Aparentemente, el objetivo del gobierno nacional con este acuerdo bilateral es proteger la industria nacional. Esas son las declaraciones que han dado los entes gubernamentales. Asimismo, el Ministerio de Producción señaló que el 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará a China con 0% de arancel. En caso de más de 60%, esto será de forma inmediata. Así es, hay algunos productos, producción dice que las empresas ecuatorianas pueden acceder a materias primas esenciales para su producción a precios más competitivos. Dios le pague. Mira. Mientras estamos haciendo este recorrido, ya nos están ofreciendo un vasito de avena más. Así es. La amabilidad de la gente. Para terminar con esto, de acuerdo a la lista de tipos de productos y difundidas por la cartera de Estado, entre los que son para la industria que bajarían de precio con el acuerdo comercial están medicamentos, fertilizantes, tractores, vacunas, semillas, palas mecánicas, impresoras industriales e insumos médicos. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. ¿Desde qué hora están ustedes aquí? Desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana.
El evento artístico empieza mañana, ¿no? Hoy. ¿Quién se presenta? Con Yarina, Hoy si no. se presenta Winnie Cayambes. Winnie Cayambes es el ensamble Runataki, creo que es. Ya. Yarina y Ruskay. Ah, ya, Ruskay, sí estábamos viendo. Y ustedes tienen la comisión de... Nosotros yo soy de la comisión de limpieza. Ya. Por lo que, como ustedes miran, mucho se ha caracterizado el Paucar. Los Paucar están llenos de basura. Entonces, nuestro motivo, nuestro desempeño objetivo puede ser que haya un Paucar sin basura. Y concientizar a las personas que, por favor, hay tachitas de basura y nos den poniendo. Por eso hicimos la campaña Se te cayó. Pero se te cayó una basura, por favor. Denos recogiendo y nos va poniendo en el tacho, con la finalidad de que haya y que esto se transmita tal vez a otros paucares, un paucar sin basura, muy concientizando a los niños también que haya un paucar sin basura. Y todo el tiempo nosotros estamos tratando de tenerle, mire así, limpio el estadio. No es que ustedes van a recoger la basura, sino que el que hizo caer tiene que recoger. Ajá. Interesante esa campaña. Muchas gracias, Panchito. Gracias. Ahí estamos recibiendo. Muchas Gracias. Gracias. Vamos a seguir también nosotras. Vamos, entonces. Ajá. Continuamos. Vamos a seguir avanzando un poquito también, ya con la venita en la mano. Ya empezando el día también, ¿no? Aquí el equipo de la comisión de limpieza, nos dicen aquí hay el otro equipo de sonido, de todo el escenario, ¿no? Yo supongo que están aquí para dar inicio ya a este Paucar este fin de semana. Hoy se presentan, ya escucharon algunos grupos, Yarina y el Ruskaya dijeron, ¿no? Así es como también los compañeros delegados para las diferentes comisiones de este Paucar hoy han madrugado ya para arreglar, tener listo todo para esta noche, para estos eventos de la noche. Bueno, entonces sigamos nosotros también, vamos a avanzar para que ustedes puedan enterarse de las noticias locales, en este caso. Sí, así es, ya nos vamos ya a noticias internacionales y vamos a hablar de un tema que es bastante preocupante a nivel de Latinoamérica, yo diría que también a nivel mundial. Se trata sobre la trata de personas en el mundo. Hay aproximadamente, según cálculos, 50 millones de esclavos. Dice más de 50 millones de personas son esclavas en cualquier parte del mundo, en cualquier día del año. En el 2024 nos dicen, ¿no? Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y un grupo de derechos humanos que busca la erradicación de la esclavitud moderna en todas sus formas, ha hecho un cálculo y han determinado este número. Gran parte de las personas afectadas por la trata están en América Latina, donde el 90% de las víctimas son mujeres, especialmente niñas, y donde muchos de los incontables migrantes que atraviesan también las fronteras para llegar a sus países de destino, ¿no? Son paso, son también víctimas de tratantes y traficantes. Entonces, una de cada 150 personas en el mundo está esclavizada, esto según la UNICEF. De ese número, 3 de cada 10 esclavos son niños y niñas, es decir, 15 millones en total, según señala un informe global en el 2021, esto de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las drogas y el crimen. Así es un número bastante alarmante, ¿no? Bastante muy elevado. Y esto se da también, ahí ya nos están saludando, esto se da también porque las redes sociales son un espacio como muy fácil para captar a los niños, ¿no? A los niños jóvenes con la falsificación de perfiles falsos en redes sociales, se contactan, tal vez ofrecen trabajos
Y no únicamente con redes sociales, diría yo. Hay como esta mafia también en la que secuestran a los niños. No nos vayamos lejos, acá también hubieron casos de que desaparecían los niños, había una temporada que desaparecían la cantidad de guaguas, jóvenes, adolescentes. ¿Qué está pasando, no? Al punto que está llegando la sociedad, el ser humano. Es increíble, no sé si es... o sea, por necesidad de alguien hacer eso ya es sobrepasarse del sentir del ser humano. Sí, he escuchado también que este tipo de actos, o sea, es como un negocio que deja resultados bastante millonarios, ¿no? Entonces por eso es que surge también esto. Pero tanta la ambición, claro, y además de dañar a otro ser humano que podría ser tu familiar, tu hijo mismo. Sí, estas personas deberían ser realmente, no sé, tener pena de muerte. Así es preocupante y bueno, con esta noticia les dejamos también y seguimos recorriendo este lugar. Así es, Anita. Sí, estamos mostrándoles en pantalla cómo ya están preparando ya el escenario para el concierto del Paucar Montserrat 2024. Ustedes vean el gran escenario que está. Amplificación, luces, la tarima, los instrumentos también que ya están instalando por ahí para dar inicio a este Así es, este gracias concierto. A los que se están sumando. Buenos días. Riobamba está presente, gracias por estarse sumando a esta transmisión. Don Saransi, que nos había dejado un mensajito, gracias por estar junto a nosotras en este informativo mañanero desde APAC TV. Y así es, nosotras vamos también a disfrutar de esta coladita, esta avenita y este pancito que nos regalaron aquí el comité de organizadores, ¿no?, que están aquí y que nos invitaron a disfrutar de esto. Agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros en este informativo Yactapi, invitarles a que estén pendientes de los más información, de más contenido que vamos a estar subiendo a través de nuestras redes sociales. Somos APAC TV y esta mañana estaban con Melissa Túquerres y Anita Talla. Buenos días con todos.